Bien, tome asiento. Estamos en el recambio turístico. Ya algunos ya nos vinimos de vacaciones, a otros ya se están yendo. Aquellos que se van al norte, lleven protector solar y mucho repelente. Y tome mucha agua. Usted sabe que me tocó estar internado un día con ¿cómo se dice? Una deshidratación severa tenía. No estaba tomando agua. Unos calores, pero bueno, gracias a Dios, todo está bien. Pero es lindo poder salir, es lindo poder pasear, conocer otros lugares. Estuvimos conociendo otras congregaciones, muy linda, muy lindo el tiempo que estuve pasando. Estuvimos con los pastores Belén y Andrés, no sé si se acuerdan de ellos, que estuvieron acá, estuvieron compartiendo con nosotros, estuvimos nosotros allá también en su congregación, en una reunión, pudimos compartir la palabra, fue un momento muy lindo de poder compartir con ellos. Siempre que salga de vacaciones, también busque una iglesia. Busque y conozca a otros hermanos, haga contactos en otros lados. Es muy gratificante, es algo muy lindo. Quiero compartir en esta noche, quiero tratar de poder ser breve, en el libro de Nehemías. Nehemías capítulo 3, en el Antiguo Testamento. El libro de Nehemías no es un libro muy popular como los evangelios o como las cartas paulinas, los libros poéticos. El libro de Nehemías a veces lo tratamos de esquivar un poco porque se torna a veces medio pesada la lectura del libro de Nehemías. No sé cuándo fue la última vez que hizo un devocional en el libro de Nehemías, pero la verdad que no es muy popular tampoco para los devocionales. Pero hay algo importante en este libro que nos ayuda a poder entender un poco mejor las Escrituras. Nosotros muchas veces nos acercamos a la palabra de Dios como quien se acerca a un libro de cuentos, y eso es un error. Como hijos de Dios, como lectores incluso, no debemos de acercarnos a la Biblia como si fuese un libro de cuentos. ¿Qué es lo que hacemos con un libro de cuentos o con alguna historieta o con algún libro? Tratamos de decir, bueno, ¿cuál es la moraleja? ¿No? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? Y muchas veces hacemos lo mismo con la Biblia. No estoy diciendo que está mal, sino que no siempre aplica de esta forma. No siempre yo voy a leer y voy a decir, bueno, ¿qué significa? ¿Qué me quiere decir esta historia? ¿O cómo yo puedo aplicarlo a mi vida? ¿Cómo yo puedo rescatar las enseñanzas prácticas o lo que leí, trasladarlo a cosas prácticas para poder aplicarlo en mi vida? No es la forma correcta en que yo me puedo acercar a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la forma más correcta es, más que para encontrar principios, es poder entender la gran historia que la Biblia nos está contando. La Biblia es una sola historia y cada libro es una etapa de esa historia. Cada libro es un tiempo en la historia. No, si nosotros leemos algún cuento de fábulas o alguna historia, ese libro nos va a llevar hasta a imaginarnos en un tiempo de fantasía. La palabra de Dios no es eso. La palabra de Dios, si bien no es un libro histórico, pero sí es parte de la historia de la humanidad. Es parte de la historia. Nosotros no debemos de desconectarnos y decir, bueno, esto es lejano, esto es algo que nunca sucedió, esto es algo sino que esto sigue los libros, sigue hasta el día de hoy. ¿De qué se trata la Biblia? ¿De qué habla la Biblia? La Biblia nos habla de la historia de la redención. Ese es el tema central de la Biblia. La Biblia nos habla de cómo es el plan de Dios. Yo cuando leo la Biblia, yo lo que tengo que hacer es preguntarme cómo encaja este libro en la gran historia. ¿Cuál es la gran historia?
La redención. La gran historia que cuenta la Biblia es la redención de la humanidad. Esa es la gran historia. Entonces, cada vez que yo me acerco a un libro y digo, bueno, ¿cómo encaja este libro dentro de esa gran historia? Y así es como se lee el libro de Nehemías. ¿Sí? Esdras y Nehemías son un mismo libro. Si nosotros nos vamos al principio, en el libro de Génesis, nos enseña que Dios crea todas las cosas. Él crea la humanidad, Él crea a la raza humana a imagen, dice la Biblia, a imagen y semejanza de Dios. ¿Para qué? Para poder reflejar la bondad de Dios. Eso es lo que quiere hacer. Él quiere gobernar junto con nosotros. Eso es lo que nos habla el libro de Génesis. El libro de Génesis nos está hablando la creación, nos está hablando cómo Dios formó con sus manos y nos hizo a su imagen y semejanza. Él quería que lo mismo que hacía Dios de gobernar y de mostrar la bondad, lo mismo pudiéramos hacerlo nosotros. Pero, ¿qué sucede en el capítulo 3? Vemos la caída del hombre. Vemos esta caída que nos separa de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere seguir lo que Dios le pide y solamente tenían un solo mandato: no comer del fruto, del árbol prohibido, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Simplemente tenían un solo mandamiento. Pero la gente, Adán y Eva no quisieron seguir con ese mandato. Ellos definieron lo que estaba bien y lo que estaba mal según lo que le parecía y según su conveniencia. Entonces es en este momento de la caída en donde Dios promete un Salvador. En el capítulo 3 Dios habla por primera vez de Jesús. Nos habla acerca de este Salvador, este descendiente que saldría de la simiente de Eva, que vencería el mal y que bendeciría a todas las personas de la tierra, todas las familias de la tierra. Así comienza la historia. Así comienza la historia de la Biblia. Dios haciendo una promesa a las personas diciendo: un día de la misma simiente de los descendientes de Eva va a venir un Salvador. Y a través de este Salvador va a haber bendición para todas las familias de la tierra. La historia avanza y llegamos hasta Abraham. Abraham era una persona muy anciana que no tenía hijos. Y Dios lo llama y les promete fama, le promete descendencia. Y lo más importante, a través de tu familia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Se vuelve a repetir nuevamente esta promesa de Dios, ahora a través de tu familia, Abraham. Abraham, a través de tu familia voy a bendecir. Tu familia va a ser impresionantemente de grande, así como las estrellas. ¿Podés contarlas? Bueno, así va a ser. ¿Podés contar la arena del mar? Bueno, así va a ser tu descendencia. Y a través de tu familia voy a bendecir a todas las familias de la tierra. La historia avanza, la Biblia avanza y llegamos que esta familia, la familia de Abraham, ahora está en Egipto, está siendo esclavizada. Y Dios levanta a un libertador, que es Moisés. El plan de Dios, que parecía que se había terminado en Egipto, sigue en marcha. El plan de Dios continúa. Parece que las cosas se complican, pero Dios tiene un plan. Todas las cosas están en control. Dios hace un pacto con ellos en el desierto, los saca de Egipto y hace un pacto con ellos. Hace un pacto ya no con una familia, porque ahora ya se convirtieron en una nación. Ahora se convirtieron en un pueblo. Ya no era una familia, ya no eran una pareja de ancianos, sino que los saca hecho ya esta familia, ya era una nación. Entonces los saca al desierto y hace un pacto. Les da su ley y les dice: ustedes van a ser una nación, pero no como cualquier nación. Ustedes van a ser una nación de sacerdotes. A través de esta nación yo voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Ustedes van a ser una nación de sacerdotes.
gente que se dedique a la obra de Dios, gente que se dedique a Dios, a servir a Dios. Esto es lo que Él hace y les da su mandamiento. Y Dios ya no quiere simplemente comunicarse y estar lejos, sino que Él quiere habitar entre este pueblo. Y le manda a Moisés a construir un tabernáculo, un templo, para que Dios pueda reposar en ese lugar y pueda estar en medio de ellos, tener un contacto mucho más estrecho. La presencia de Dios ahora está en medio de ellos. Dios le hace una promesa también a esta nación. Le dijo, yo te voy a dar una tierra, un lugar. Y a partir de ahí va a comenzar el plan. Que era la tierra prometida, ¿recuerdan? El pueblo de Israel llegando a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, ellos se olvidan de la promesa de Dios. Ellos se volvieron idólatras como los babilonios. Ellos cometían injusticias, las mismas injusticias que ellos sufrían de las manos de los egipcios, las mismas injusticias ellos hacían a sus propios hermanos. Las mismas injusticias, la misma violencia eran ejercidas entre los padres hacia los hijos hacia los padres. Dios continúa con la historia y empieza a enviar profetas, varones de Dios que les está advirtiendo. Vuélvanse nuevamente a los caminos, vuélvanse, recuerden de dónde han salido, recuerden que nosotros somos una nación de sacerdotes. A partir de nosotros, a través de nosotros, Dios va a bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No quiso hacer caso. A pesar de las advertencias de los profetas que se levantaron en esa época, Dios los deja, los abandona, los deja que ellos hagan conforme a su voluntad. Es ahí en donde aprovechan los enemigos a levantarse en contra de Israel, porque antes los enemigos no se levantaban. Los enemigos sabían que en Israel existía un Dios que era muy poderoso. Ellos sabían que en Israel había alguien que defendía y no se animaban a atacar. Cuando ellos, los vecinos, que se fueron introduciendo en el país, que se fueron introduciendo en la nación, que fueron trayendo sus propias costumbres y se fueron diluyendo lo que ellos tenían que hacer. Dice que cuando los enemigos estaban entre ellos, aprovecharon y los llevaron cautivos a Babilonia. En un momento de distracción, cuando el pueblo enemigo se hizo el amigo, se hacía el que estaba todo bien. En un momento de distracción, cuenta la Biblia, que atacaron, destruyeron el templo, destruyeron la ciudad, derribaron las murallas y se los llevaron. Parece que Dios se olvidó de este pueblo. Pero aquí entra el libro de Nehemías. Aquí es donde entra el libro de Nehemías, en donde vemos la provisión de Dios. Donde podemos ver que Dios aún continúa con el plan, que aún tiene un plan, que no los abandonó, que no se olvidó de lo que les había prometido. Y comienza el trabajo de repatriar nuevamente a los que quedaban, a los pocos que quedaban, al remanente. Y volvían. Y si nosotros leemos el libro de Esdras y Nehemías, vamos a ver el regreso del pueblo de Israel nuevamente a su tierra. En Nehemías podemos ver un corazón roto, podemos ver un rey pagano que nada tenía que ver con Israel, que nada tenía que ver con Dios, que ni siquiera adoraba a Dios, pero que dijo, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas, Nehemías? Nehemías estaba muy mal, él era el copero del rey y él estaba muy triste. Y el rey lo ve que él estaba muy mal y le dice, ¿qué es lo que necesitas? ¿Sabes lo que pasa? Que mi tierra está tratando de ser reconstruida, pero necesitamos materiales, necesitamos estas cosas, necesitamos. Entonces el rey le dice, yo te voy a dar todo. Es más, te voy a enviar a vos personalmente, Nehemías, para que vayas. ¿Cuánto tiempo vas a tardar?
Él le dice más o menos lo que iba a tardar. Entonces le dice, bueno, yo te voy a dar cartas para que no tengas problemas con los enemigos. Te voy a dar todo lo que necesitas, madera, todo lo que vos necesitas para que vos puedas reconstruir nuevamente los muros de Israel. Y ahí es donde entra esta historia. Capítulo 3 del libro de Nehemías. En el libro de Esdras vamos a ver cómo Zorobabel, un personaje, restaura el altar y el templo. Esdras restaura el compromiso con la ley. Y Nehemías restaura, finalmente, construye o reconstruye las murallas. ¿Cómo encaja mi historia? ¿Cómo encaja mi vida en esta historia? ¿Cómo yo puedo encajar mi vida, lo que a mí me está pasando? ¿De qué me sirve a mí saber esto? Porque hasta ahora, Diego, solamente contaste historia. Nehemías, vamos a leer Nehemías. Nehemías capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananel. Junto a ella edificaron los varones de Jericó y luego edificó Zacur, hijo de Inri. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Y al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baaná. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su señor. La puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Paseá, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías Gabaonita y Jadón Meronotita, varón de Gabaón y de Mispa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Junto a ellos restauró Uziel, hijo de Araías, de los plateros, junto al que restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho. Junto a ellos restauró también Refaías, hijo de Ur, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Asimismo restauró junto a ellos y frente a su casa Jedaías, hijo de Arumaf, y junto a él restauró a Tus, hijo de Asabnías, Malquías, hijo de Arín, y Asub, hijo de Pahat Moab. Restauró otro tramo de la torre de los hornos. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Eloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén, él con sus hijas. La puerta del valle la restauró Anún, con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet-Akerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Salum, hijo de Colose, gobernador de la región de Mispa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Después de él, restauró Nehemías, hijo de Azbuk, gobernador de la mitad de la región de Betsur.
hasta delante de los sepulcros de David, y hasta el estanque labrado, y hasta la casa de los valientes. Tras él restauraron los levitas, Rehum, hijo de Bani, y junto a él restauró a Asabías, gobernador de la mitad de la región de Keila, por su región. Después de él restauró sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Junto a él restauró Eser, hijo de Jesúa, gobernador de Mizpa, otro tramo frente a la subida de la armería de la esquina. Después de él, Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo, desde la entrada de la casa de Eliasib hasta el extremo de la casa de Eliasib. Después de él restauraron los sacerdotes, los varones de la llanura. Después de ellos restauraron Benjamín y Asub frente a su casa, y después de estos restauró Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Después de él restauró Benui, hijo de Enadad, otro tramo, desde la casa de Azarías hasta el ángulo entrante del muro y hasta la esquina. Palal, hijo de Usai, enfrente de la esquina, y la torre alta que sale de la casa del rey, que está en el patio de la cárcel. Después de él, Pedaías, hijo de Faros, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas del oriente, al oriente, y la torre que sobresalía. Después de ellos restauraron los tecoitas, otro tramo frente a la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Después de ellos restauró Sadoc, hijo de Imer, enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, y Anum, hijo de Sexto, de Salaf, restauraron otro tramo. Después de ellos restauró Mesulam, hijo de Berequías, enfrente de su cámara. Después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. ¿Qué cantidad de nombres para aquellos que estén buscando nombre para sus hijos? Aquí hay algunas. Ustedes dicen, ¿para qué tanta lectura? ¿Para qué tantos nombres? Uno está en su casa tratando de leer, de tratar de entender, y abre en Jeremías 3 y llegó hasta el versículo 3 y abandonó la lectura. Y si nosotros venimos y decimos, bueno, ¿qué me quiere decir el Señor? ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Cómo saco algo práctico a esta lectura? Que lo único que hizo fue marearme. Y muchas veces venimos a la lectura y leemos así y nos frustramos y cerramos y decimos, no entiendo. Pero cuando nosotros nos acercamos a la palabra y introducimos todos estos nombres dentro de la gran historia, que se comenta, vamos a ver que lo primero que les estuve contando siempre era acerca de una sola persona. O era Adán, o era Abraham, o era Jacob, o era Isaac, o era José, o era Moisés. Siempre Dios operaba a través de una sola persona. A partir de Nehemías en adelante, se comienza a nombrar a cada uno de los obreros. A cada uno. Porque cada uno de ellos y cada uno de nosotros somos responsables de la construcción de nuestro lugar seguro. Cada uno de nosotros y cada uno de ellos. Vamos a leer el gobernador, el perfumista, el comerciante, el levita, el que canta, el que aplaude, el petrolero, el pesquero, todos involucrados en la construcción. Cada uno de ellos. No vamos a ver en el libro de Nehemías, si bien el libro de Nehemías
se le pone su nombre, pero cuando vamos a la lectura, y está Nehemías también en esta parte, no se lo pone como un líder. No está liderando absolutamente nada, sino que todo el pueblo está involucrado. Y esto a nosotros nos habla de cómo es construir la obra de Dios. No es un solo líder, sino es cada uno de los que hoy estamos acá presentes. Fíjense lo que decía, y junto a él construyó, y junto a él construía, y junto a él, y junto a él, y junto a él. No estaban esperando que Nehemías dijera, bueno, adelante mis valientes, como diría David. Y son personajes en los cuales se ocupó o Dios utilizó hasta un tiempo. Pero a partir de Nehemías en adelante ya no hay un solo hombre. Ya no hay, y hasta el día de hoy ya no hay un solo hombre. Y de esto me habla acerca de la iglesia, de cómo tiene que ser el espíritu de la iglesia, de cómo debemos de ser nosotros, no porque no esté el pastor, no esté el líder, yo me cruzo los brazos. Cruzo mis brazos y espero que venga de sus vacaciones. Esto es una función de todos y de cada uno. Cuando Dios llama, ¿a quién viene a buscar? ¿A quién viene a buscar? Viene a buscar a su pueblo. Viene a buscar a su iglesia. No viene a buscar a Juan 3:16. Nosotros tenemos nombre Juan 3:16 por las ordenanzas, por las cosas que nos obligan, quizás, para tener quizás algún seguro y nada más. Pero todos los que estamos aquí y todos los que pertenecemos en esta ciudad somos hijos de Dios. Es una sola iglesia. No dice yo voy a venir a buscar a la iglesia del pastor Cejas y voy a venir a buscar a la iglesia del pastor Hermosilla, creo que hay uno que acá. El pastor Pérez viene a buscar a su iglesia. Y a partir de acá, a partir de Nehemías, comienza un cambio en la historia. Hay un cambio, hay un quiebre. Ya Dios ya no está hablando simplemente al libertador, ya no llama al rescatador, ya no llama. Junto a Él, y junto a Él, y junto a Él, y junto a Él. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. La Biblia no, la iglesia no se sostiene porque estén los pastores o estén los líderes. La iglesia se sostiene porque es el Espíritu Santo el que sostiene. Es Dios con su mano sosteniendo. Si Dios no quisiera que nosotros existiéramos, Él directamente, con un solo gesto, nosotros, todos los que estamos aquí, desapareceríamos. Pero es gracias a su misericordia, gracias a su gracia, gracias a su amor, que nosotros hoy podemos estar aquí escuchando. ¿Y qué es lo que Dios quiere hablar? Dios quiere hablarnos acerca de eso, que nuestra responsabilidad es en conjunto, hombres, mujeres, comerciantes, sacerdotes, guardias, gobernadores. No había figuras centrales. No, a partir de Nehemías no hay, y hoy como iglesia debemos recordar que nuestra identidad es como comunidad. Es una comunidad. Nuestra identidad no es por una sola persona. Somos el cuerpo de Cristo. No somos el pelo, no somos el dedo. Somos el cuerpo de Cristo. Y nadie puede operar fuera del cuerpo. Todos tienen que trabajar dentro del cuerpo. Primera de Corintios 12, versículo 4 al 7. Yo se los leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno, no dice al pastor, no dice al líder,
no dice a la que prende la luz, al que toca la guitarra, al que prende las luces. Dice a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Junto a Él, y junto a Él, y junto a Él. Efesios 4, 11 y 12 dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad. Ahí sí habla específicamente de la responsabilidad de los pastores. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. La imagen bíblica de la iglesia es que cada miembro es importante. Por más pequeño que sea nuestro trabajo, por más pequeño que sea nuestra labor, por más pequeño o insignificante que nosotros podamos creer, pero todos necesitamos. ¿Cómo yo encajo mi vida? ¿Qué es lo que Dios está tratando de hablarme a través de lo que sucede? Y es cada uno al lado del otro. ¿Por qué el pueblo de Israel levantaba nuevamente sus muros si habían sido destruidos una vez? ¿Qué significaban los muros, las murallas? ¿Para qué? Si acaso Dios no protegía, ¿para qué? Las murallas se levantaban para no haber lo que había sucedido antes. Que costumbres de afuera comiencen a involucrarse dentro del pueblo de Israel, porque eso es lo que sucedía. En el pueblo de Israel, cuando fue destruido, dice que había altares a otros dioses, cuando Dios le había dicho, yo soy tu único Dios. Habían altares, ofrendas a dioses extraños, costumbres paganas, costumbres totalmente alejados de la ley moral de Dios. Y eso se introdujo. Al levantar nuevamente esas murallas, ellos estaban diciéndole a las demás personas que ponían un freno a todas las cosas que venían de afuera. Estas murallas, hasta el día de hoy nosotros tenemos que levantar. Hay cosas que no podemos dejar entrar a nuestros hogares. Hay cosas que no podemos dejar entrar en nuestros hijos. Hay cosas que no podemos dejar entrar en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Hay cosas que destruyen nuestra comunión con Dios y debemos levantar esas murallas. Y debemos levantar. Tiene que haber una separación. Dios nos mandó a modelar la fe de Dios, a modelar su fe, a mostrar a otros, dice la Biblia, que se conviertan ellos a ti y no que tú te conviertas a ellos. En el momento que comienzan a entrar las costumbres de afuera, ¿contra qué atentan? Ayer tuvimos un movimiento de un grupo selecto en el país y en el mundo. Y muchas veces esas ideologías pueden entrar en nuestra casa, en nuestra familia, y no debemos de permitir que eso entre a nuestros hijos. Porque ¿contra qué atentan? Contra la familia, contra el núcleo familiar. Y estas cosas son cosas que ofenden a la gente que no entiende. Yo sé que ofende muchas veces, pero esas cosas atentan contra la familia. Cuando nosotros dejamos anidar esas cosas en el matrimonio, en la familia, desde adentro, el enemigo estaba metido adentro y en una distracción destruyeron familias, en una distracción destruyeron a los hijos, llevaron a los hijos de esclavos, esclavizaron a las mujeres, esclavizaron a los hombres y a la gente que no podía ser esclavizado los mataban. Sus mismos vecinos, la misma gente que los rodeaba. El otro día estuve compartiendo con los jóvenes en la iglesia de Casa de Oración y yo les compartía algo
que la gente no tiene problemas con que vos vayas a la iglesia. Yo les comentaba que en el tiempo de Pablo, cuando él va a Tesalónica, dice la Biblia que no los pudieron encontrar, la gente querían agarrarlo a Pablo, entonces fueron hasta la casa en donde él estaba hospedado. Y al no encontrarlo a Pablo, trajeron al dueño de casa y le dijeron, él está diciendo que Jesús es su rey. No era una nueva ideología, no era una nueva religión, era una forma de vida. Él está diciendo que Jesús es su rey. Entonces Roma dice, no tengo problemas. No tengo problemas con que vos digas que Jesús es tu rey. Ahora yo te pido que también, así como vos decís que Jesús es tu rey, que digas que el César es tu amo. 6 millones de personas, 6 millones de cristianos se mataron en simplemente porque ellos no quisieron hacer eso. ¿Saben lo que tenía que hacer? Yo les comentaba a los chicos. Agarraban un poquito de incienso y tiraban en donde había carbón encendido y decían, César es mi amo. 6 millones de cristianos se negaron a hacer eso. Y que parece hasta un trámite. ¿Qué te cuesta? Ellos dijeron, no voy a hacer. El enemigo no tiene problemas de que nosotros digamos que vamos a la iglesia. La gente no tiene problema con escuchar que vos vas a la iglesia. Y si vos eras terrible antes, te van a decir, qué bueno. A veces ya se te va un poco lo ladrón. O a veces ya se te va lo borracho. Te van a felicitar incluso. A veces se te va lo chismoso. El problema está cuando nosotros no adoramos las mismas cosas que adoran ellos. Cuando nosotros no adoramos las mismas cosas. Cuando no dejamos introducir ideología a nuestras familias. Ahí tenemos un problema. No tenemos problema de que vos vayas a la iglesia, de que digas que sos cristiano. El problema es cuando no te arrodillás. ¿Cómo puede ser un día sábado estar en tu casa en vez de estar haciendo una previa para irte al boliche? No lo entienden. Vos y yo para el mundo somos locos. ¿Cómo puede ser? ¿Te sujetás a tu esposo? ¿Le conoces la clave a tu esposo del celular? ¿Ya no mentís? ¿Ya no te embriagás? ¿Ya no engañás a tu esposa? Esas son locuras. Y no tienen problema con que vos digas que sos cristiano. Siempre y cuando salgas de acá, vayas y hagas lo mismo afuera. Lo mismo que ellos te comparten. Si no comienzan las burlas, si no comienzan a apuntarte con el dedo. Ahí es donde surge el problema. Dios quiere que nosotros, yo les invito a ponerse de pie. Dios quiere que nosotros podamos vivir en libertad. Realmente libres. Libres de la depresión, libres de la tristeza, libres de los problemas. Pero el enemigo quiere que nosotros volvamos nuevamente a ponernos ese yugo de esclavitud en nosotros. Por eso hay momentos en que tenemos que levantar murallas. Tenemos que poner un freno a las cosas que quieren entrar a nuestra familia. Tenemos que poner un freno a los pensamientos que entran. ¿Qué te hace 5 minutos robarle a tu jefe? Llega tarde, no importa. Decirle que estabas enfermo, que enfermá a alguno de tus hijos. ¿Qué te hace quedarte con el vuelto? ¿Qué te hace serle infiel a tu esposa? ¿Qué importa una cerveza más? ¿Qué importa un cigarrillo? ¿Qué importa un poco de droga? Siempre, constantemente. Entonces el pueblo de Israel comenzó a levantar muros. Dijo, acá va a haber una diferencia. Aquí vamos a levantar. Y hoy, como iglesia también, debemos de cuidar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Hablaba yo con otros pastores el día sábado y le compartíamos la idea de hacer estas reuniones unidas, porque
este sábado se unieron 3 iglesias más. Y yo les decía a estos pastores, mi idea es poder proporcionarle a los chicos un entorno sano, un entorno en donde ellos puedan conocer a otros jóvenes, conocer a otros adolescentes, que no lleven y que no se sientan tentados para hacer algo, que después se van a estar arrepintiendo. Y qué mejor conocer a chicos de otra congregación, conocer gente que ama a Dios, que ama los valores de la familia, que ama los valores, que respetan a sus padres, que son jóvenes que estudian, que se preparan, que están pensando en la familia. Qué mejor ese lugar, un ambiente. Y si nosotros como pastores, como gente que ya tenemos unos años, tenemos un lugar, tenemos un edificio, tenemos sonido, tenemos luces, tenemos pantallas, ¿por qué no le proporcionamos un lugar para que ellos puedan estar? Y nosotros traerle el evangelio, que ellos puedan traer más jóvenes. Pero esto es un trabajo que se hace uno al lado del otro. Y yo pido sus oraciones para este año, para que podamos hacerlo. Queremos impactar a la ciudad, queremos trabajar y ser intencionales con lo que queremos hacer. Yo le dije, miren, yo esta preocupación hace unos años atrás no lo tenía, pero desde que mis hijos entraron a la adolescencia, ahí se me despertaron y me di cuenta de otras cosas que quizás ya me había olvidado de cuando era adolescente. Y entonces comencé a mirar que mis hijos ya estaban pidiendo calle. ¿Y qué van a encontrar ahí en la calle? Hay gente, mi hijo me decía una vuelta, vos sabés que yo comparto, pero es como que hay mucha maldad. Hay mucha maldad en los chicos. Y le digo, esa gente, vos no sabés qué es lo que sucede en su interior. No sabés qué es lo que está pasando en sus hogares. No sabés si están sufriendo violencia, no sabés si han sido abandonados, si sus padres, si su madre lo abandonó, si los dejó, si se criaron solamente con su madre, no sabés. Quizás el padre solamente sirve para darle dinero y no para poder abrazarlo, para poder que cuando se golpea lo pueda alzar, que cuando está mal está presente para poder darle un abrazo. No sabés, no podés actuar de la misma forma. Vos tenés que hablarle acerca de Dios, acerca de Jesús, que Él conozca. ¿Qué dice que Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Si tu padre y tu madre te dejaran, con todo eso, con todo ese dolor, con todo lo que hayas sufrido, con todo lo que hayas pasado, yo te levanto y te abrazo y restauro y sano y transformo. ¿Y qué dice Dios? Te vas a acordar de estas cosas, de este sufrimiento, de este dolor, como aguas que pasaron, como cosas que... ¿Cuánta gente anda con dolores de años sufriendo el abandono, sufriendo el rechazo de los padres, no entendiendo? Pero Dios hoy está y hoy dice, vengan a mí los que están cargados, los que están trabajados, los que tienen problemas, los que están en una situación que pareciera que nada llena, que nada funciona. Esta forma es la que Dios quiere. Dios no le importa en la condición en la que hoy podemos estar. A Él no le importa lo que haya pasado, lo que haya sucedido. Dios hoy nos está llamando y no nos está invitando a una religión. No nos está invitando a un domingo. Nosotros nos reunimos los domingos para poder hablar de Dios, para poder escuchar, como el hermano nos contaba su testimonio, de dónde Dios lo ha sacado. Y así podemos pasar toda la noche con gente de la que Dios ha rescatado, que Dios ha restaurado la familia, que Dios ha vuelto a unir. Dios dice, no importa desde los extremos en donde está, desde el final de la tierra, desde allá voy a hacer volver nuevamente. Y voy a hacer volver nuevamente el corazón de los padres hacia los hijos hacia los padres. Eso es lo que Dios promete.
no está prometiendo una religión, no te está exigiendo que vengas los domingos. Dios quiere que tengas una relación con Él, que vos puedas hablar con Él sinceramente y que le digas: Señor, esto es, yo creo en ti, quiero que entres a mi vida, quiero que transformes mis pensamientos, quiero hacer el bien, y que tú puedas levantarme nuevamente, que puedas sacar todo obstáculo de enfrente y que yo pueda mirar claramente. Y eso solamente se hace a la luz de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su luz me muestra dónde estoy parado y me muestra hacia dónde tengo que caminar. Cerremos nuestros ojos. Comencemos a levantar una oración a Dios. Presentemos nuestra causa a Dios. Si es la primera vez que estás escuchando un mensaje, o es la primera vez que estás en una iglesia, yo te invito a experimentar algo nuevo. No una religión, no una creencia sin fundamento. Te estoy invitando a vivir algo real. Si hemos pensado abandonar a Dios, si hemos pensado abandonar nuestra fe, a Dios no le importa lo que haya sucedido. Él nos está esperando nuevamente con sus brazos abiertos. Y si nace de tu corazón poder hacer esta oración, yo te invito a que puedas hacerla. Dios lo único que pide es un corazón sincero, que realmente salga de tu corazón el querer hacerlo. Nadie te está obligando, pero si sientes en hacerlo, yo te invito a que repitas después de mí: Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, enséñame tu camino, abrázame. Te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Transfórmame, hazme una nueva persona. Trae claridad a mi mente, trae paz a mi corazón, trae paz a mis pensamientos, endereza mis pasos. Muéstrame si estoy haciendo algo que está mal. Corrige mis pasos. Anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Creo en ti. Creo que moriste en la cruz y que resucitaste para que hoy yo pueda vivir en libertad, para que hoy pueda tener una experiencia contigo, para que hoy pueda estar tomado de tu mano y que tú me acompañes todos los días de mi vida. Te entrego mi vida en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Es un privilegio para los hijos de Dios poder servir en su obra. No es algo que nos es impuesto, sino que es algo que nosotros entendemos como hijos de Dios. Sabemos que hay necesidad, sabemos que hay gente que se suicida, que tiene adicciones, que tiene su familia rota, que no puede con los vicios, que no puede levantar su mirada. Y esa gente a veces está en nuestra casa. A veces esas personas duermen junto a nosotros, comen en nuestra mesa. Y es por eso que nosotros debemos de estar listos y preparados para presentar defensa y poder hablar con otros y enseñarles acerca de Jesús. Pero no en la forma de una religión,
sino que es una forma de vivir. Saber que Él vive dentro de nosotros. Y saber que todo me es lícito, pero saber también que no todo me conviene. En esa libertad caminar. Ser ejemplo para nuestros hijos y dar fruto digno de arrepentimiento.